En los pasillos fríos del Hospital San Rafael, una mujer de 78 años yace en una camilla de emergencias, con la mirada perdida hacia el techo manchado de humedad. Su respiración es laboriosa, sus manos tiemblan ligeramente, pero no es el dolor físico lo que la destroza por dentro. Es la imagen que se repite una y otra vez en su mente. La espalda de su hijo alejándose por esa misma puerta giratoria, sin voltear ni una sola vez. Inés Mendoza había dedicado toda su vida a criar a ese hombre. Había sacrificado sus sueños, sus oportunidades, incluso su propia salud. Y ahora, en el momento que más lo necesitaba, él la había abandonado como si fuera un estorbo. Pero esta historia no termina con lágrimas de autocompasión. Esta es la historia de cómo una mujer, al borde de la muerte, encontró la fuerza para reescribir su destino y enseñar la lección más importante de su vida. Antes de volver a la acción, dinos desde dónde nos sintonizas y, si esta historia te ha conmovido, asegúrate de estar suscrito, porque mañana te he reservado algo muy especial. En los pasillos fríos del Hospital San Rafael, una mujer de 78 años yace en una camilla de emergencias, con la mirada perdida hacia el techo manchado de humedad. Su respiración es laboriosa, sus manos tiemblan ligeramente, pero no es el dolor físico lo que la destroza por dentro. Es la imagen que se repite una y otra vez en su mente. La espalda de su hijo alejándose por esa misma puerta giratoria, sin voltear ni una sola vez. Inés Mendoza había dedicado toda su vida a criar a ese hombre. Había sacrificado sus sueños, sus oportunidades, incluso su propia salud. Y ahora, en el momento que más lo necesitaba, él la había abandonado como si fuera un estorbo. Pero esta historia no termina con lágrimas de autocompasión. Esta es la historia de cómo una mujer, al borde de la muerte, encontró la fuerza para reescribir su destino y enseñar la lección más importante de su vida: el viaje al hospital. Los siguientes 30 minutos fueron una nebulosa de sirenas, paramédicos eficientes y decisiones rápidas. Eduardo llegó a la casa de su madre encontrándola sentada en el sillón del living, pálida pero consciente. Los paramédicos que había llamado ya estaban tomando sus signos vitales y preparándola para el traslado. Probable infarto agudo de miocardio, le explicó uno de los paramédicos a Eduardo mientras cargaban a Inés en la camilla. Hay que llevarla inmediatamente al hospital. ¿Usted es familiar directo? Soy su hijo, respondió Eduardo, sintiendo de repente el peso de esa responsabilidad que había estado evitando durante años. Durante el trayecto en la ambulancia, Eduardo observó a su madre. Inés tenía los ojos cerrados, pero él sabía que estaba despierta. Había algo en su expresión que no había visto antes, una mezcla de vulnerabilidad y determinación que lo desconcertaba. Por un momento, no vio a la mujer que lo había presionado durante años para que se casara, para que le diera nietos, para que fuera el hombre que ella quería que fuera. En cambio, vio a una anciana frágil que había dedicado su vida entera a cuidar de otros. En la sala de emergencias, el Hospital San Rafael era un edificio gris de los años 70, con pasillos interminables, y un olor característico a desinfectante que se mezclaba con el aroma del café barato de las máquinas expendedoras. Eduardo llenó formularios, habló con médicos y enfermeras, y se sentó en las incómodas sillas de plástico azul de la sala de espera. Las horas pasaron lentamente. Los médicos habían estabilizado a Inés, pero necesitaba permanecer en observación. El diagnóstico inicial se confirmó. Había sufrido un infarto menor, pero su corazón había resistido. «Tienes suerte», le dijo el cardiólogo a Eduardo. A su edad, esto podría haber sido mucho peor. Pero Eduardo no se sentía afortunado. Se sentía atrapado, agobiado por una responsabilidad que no había pedido, y que no estaba seguro de querer asumir. Su matrimonio con Clara ya estaba pasando por dificultades. Su trabajo lo tenía estresado, y ahora esto. Su teléfono no paraba de sonar. Clara preguntando cuándo volvería a casa.
Su jefe queriendo saber si podría asistir a una reunión importante al día siguiente, los gastos del hospital que se acumulaban. El punto de ruptura fue alrededor de las 6 de la tarde cuando Eduardo tomó la decisión que cambiaría todo. Inés estaba despierta, conectada a monitores cardíacos, con una vía intravenosa en el brazo derecho. Se veía pequeña y frágil en esa cama de hospital, pero sus ojos mantenían esa lucidez que siempre lo había intimidado. Eduardo le dijo con voz ronca: «Gracias por estar aquí, sé que no ha sido fácil entre nosotros últimamente». Él no la dejó terminar. «Mamá, mira, tengo que irme. Clara me está esperando, y mañana tengo una reunión muy importante en el trabajo. Los médicos dicen que estás estable, así que…». Inés lo miró con una expresión que él no supo interpretar en ese momento. No era sorpresa, no era desilusión. Era algo más profundo, como si hubiera estado esperando exactamente esa reacción. «Está bien, hijo, anda tranquilo, yo voy a estar bien», le dijo con una serenidad que lo desconcertó. Eduardo se levantó, le dio un beso rápido en la frente, y se dirigió hacia la puerta. «Mañana vengo a verte, sí, cualquier cosa, me llamas». El abandono. Inés observó la espalda de su hijo alejándose por el pasillo del hospital. Vio cómo él se detuvo un momento en la puerta, como si fuera a regresar, pero finalmente siguió caminando sin voltear. Escuchó el sonido de sus zapatos de cuero resonando en el piso de linóleo, cada paso llevándoselo más lejos de ella. En ese momento, sola en esa habitación de hospital que olía a medicamentos y desesperanza, Inés Mendoza sintió algo que no había experimentado en décadas: una claridad absoluta. No sintió autocompasión ni tristeza. Sintió algo mucho más poderoso, una determinación férrea que nacía desde lo más profundo de su ser. Durante 78 años, había vivido para otros. Había criado a Eduardo después de que su esposo muriera cuando el niño tenía apenas 12 años. Había sacrificado sus oportunidades de rehacer su vida sentimental para dedicarse completamente a su hijo. Había trabajado limpiando casas, cosiendo ropa, vendiendo empanadas en la puerta de su casa, todo para asegurar que Eduardo pudiera estudiar y tener un futuro mejor. Y ahora, en el momento más vulnerable de su vida, él la había abandonado por una reunión de trabajo. La chispa de la transformación. Esa noche, mientras las enfermeras hacían sus rondas y los monitores cardíacos marcaban el ritmo constante de su corazón que se recuperaba, Inés comenzó a planear. No un plan de venganza, sino algo mucho más profundo y transformador. Se dio cuenta de que había cometido un error fundamental como madre. Había confundido el amor con la permisividad, la protección con la sobreprotección. Había criado a un hombre que esperaba que todo le fuera dado, que no valoraba los sacrificios de otros porque nunca había tenido que hacer ninguno verdadero. Pero no era demasiado tarde. A los 78 años, Inés Mendoza había encontrado su propósito verdadero: enseñar a su hijo el valor de la familia, la responsabilidad y el amor genuino. Y tenía exactamente el instrumento para hacerlo: su testamento. La propiedad de la familia, la casa donde había criado a Eduardo, los ahorros que había acumulado durante décadas de trabajo duro, todo lo que había planeado dejarle a su hijo, se convertiría en la herramienta para su educación más importante. Mientras la luna se asomaba por la ventana del hospital, Inés cerró los ojos no para dormir, sino para comenzar a diseñar el plan que cambiaría sus vidas para siempre. La chispa se había encendido, y no había vuelta atrás. El monitor cardíaco continuó su ritmo constante, pero ahora cada latido tenía un propósito nuevo: era el conteo regresivo hacia la transformación más importante de su vida. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo. Así que si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia.
La madrugada en el Hospital San Rafael transcurrió con una lentitud agónica. Inés había dormido apenas 2 horas, interrumpida constantemente por el ruido de los monitores, las rondas de enfermería y sobre todo, por el torbellino de pensamientos que no la dejaban descansar. A las 4:30 de la madrugada, cuando la enfermera de turno terminó de revisar sus signos vitales, Inés se encontró completamente despierta, mirando hacia la ventana donde comenzaba a filtrarse la primera luz del amanecer. La determinación que había sentido la noche anterior comenzó a tambalear. En la soledad de esa habitación, las dudas empezaron a infiltrarse en su mente como agua helada. ¿Realmente estaba dispuesta a cambiar el testamento que había redactado con tanto cuidado 5 años atrás? ¿Era justo castigar a Eduardo por un momento de debilidad? ¿Y si él había tenido razones válidas para irse? Inés recordó los últimos meses de distanciamiento con su hijo. Las visitas cada vez más esporádicas, las conversaciones telefónicas cortantes, la sensación constante de que ella era una carga en su vida. Tal vez Eduardo tenía derecho a vivir su propia vida sin tener que cargar con una madre anciana y sus problemas de salud. Los recuerdos contradictorios. Mientras el sol comenzaba a pintar las paredes del hospital con tonos dorados, Inés se sumergió en un mar de recuerdos que parecían contradecir su decisión. Recordó a Eduardo a los 8 años, cuando había enfermado de neumonía, y ella había pasado noches enteras junto a su cama, aplicándole compresas frías y susurrándole cuentos para consolarlo. Recordó su graduación de la universidad, cuando él había subido al escenario, y había buscado su mirada entre la multitud, dedicándole ese logro que tanto le había costado. Recordó también los buenos momentos recientes, el día del cumpleaños número 75 de Inés, cuando Eduardo había llegado con un ramo de rosas blancas, y una torta de chocolate casera que había encargado especialmente en su panadería favorita. O la vez que él había insistido en reparar personalmente la canilla de la cocina, pasando todo un domingo luchando con las herramientas hasta lograr arreglarla. Tal vez fui demasiado dura, pensó Inés, sintiendo cómo las lágrimas se agolpaban en sus ojos. Tal vez él realmente tenía una emergencia en el trabajo. Tal vez yo estoy siendo una vieja caprichosa y resentida. La llamada de Clara. A las 7:30 de la mañana, cuando Inés estaba sumida en sus cavilaciones, el teléfono de la mesita de noche sonó. Era Clara, la esposa de Eduardo, con quien Inés había mantenido una relación cordial pero distante durante los 12 años de matrimonio. Inés, ¿cómo te sentís? Eduardo me contó lo que pasó ayer. La voz de Clara sonaba genuinamente preocupada, pero había algo más, una tensión que Inés no había escuchado antes. Estoy mejor, Clara. Los médicos dicen que fue un susto más que otra cosa, respondió Inés, sorprendida por la llamada. Mira, Inés, quería pedirte disculpas por lo de ayer. Eduardo no debería haberte dejado sola en el hospital. Yo no sabía que se había ido tan temprano. Cuando llegó a casa, pensé que vos ya habías recibido el alta. Inés sintió un nudo en la garganta. Clara estaba mintiendo, tratando de proteger a su esposo, pero su tono revelaba que sabía exactamente lo que había pasado. No te preocupes, Clara. Eduardo tenía cosas importantes que hacer. No, Inés, no está bien. Él ha estado muy estresado últimamente. En el trabajo las cosas no van bien, y nosotros. Bueno, nosotros también estamos pasando por un momento difícil. Pero eso no justifica que te haya dejado sola. Esta revelación golpeó a Inés como un rayo. Eduardo y Clara estaban teniendo problemas matrimoniales, y ella no sabía nada. Su hijo estaba atravesando dificultades, y no había confiado en ella lo suficiente para contárselo. Después de colgar el teléfono, Inés se sintió aún más confundida. ¿Cómo podía cambiar su testamento cuando su hijo estaba claramente sufriendo? ¿Cómo podía ser tan cruel con alguien que ya estaba luchando contra sus propios demonios?
la culpa comenzó a carcome por dentro. Recordó todas las veces que había criticado a Eduardo por no visitarla más seguido, por no llamarla todos los días, por no ser el hijo perfecto que ella había imaginado. ¿Había sido ella la que había construido esa distancia con sus exigencias constantes? Se levantó de la cama con dificultad, y se dirigió hacia la ventana. El movimiento le causó una punzada en el pecho, recordándole su fragilidad. Desde el tercer piso del hospital, podía ver la ciudad de Córdoba despertando, los colectivos comenzando sus recorridos, los comerciantes abriendo sus negocios, la vida continuando su curso normal mientras ella se debatía entre el perdón y la justicia. La visita inesperada. A las 9:15 de la mañana Inés recibió una visita que no esperaba. María Elena Vázquez, su vecina de 82 años, apareció en la puerta de la habitación cargando una bolsa de plástico con termos de mate cocido y bizcochos caseros. Inés querida, me enteré de lo que pasó por tu nieta Sofía. Vine apenas pude tomar el colectivo, dijo María Elena acomodándose en la silla junto a la cama. María Elena era una mujer menuda, con el cabello completamente blanco y manos arrugadas que contaban historias de décadas de trabajo duro. Había sido viuda durante 20 años y había criado sola a 3 hijos, todos los cuales ahora vivían en diferentes provincias. ¿Cómo está Eduardo? ¿Se quedó acá anoche?, preguntó María Elena mientras servía el mate en un vaso de plástico. Inés dudó un momento antes de responder. No quería mentir, pero tampoco quería exponer a su hijo ante su vecina. Se tuvo que ir, tenía trabajo, respondió finalmente. María Elena la miró con esos ojos sabios que habían visto demasiado para dejarse engañar fácilmente. Inés, hace 50 años que somos vecinas. Conozco esa mirada. ¿Qué pasó realmente? Las revelaciones de María Elena. Ante la insistencia de su amiga, Inés terminó contándole todo: el abandono en el hospital, la falta de consideración de Eduardo, sus planes de cambiar el testamento. María Elena la escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando sin juzgar ni interrumpir. ¿Sabes qué me parece, Inés?, dijo María Elena cuando terminó el relato, que vos tenés razón en estar dolida, pero tal vez estés enfocándote en lo equivocado. ¿Cómo puede ser lo equivocado? Me dejó sola en el hospital María Elena. Sola. Sí, y eso estuvo mal, pero desheredarlo no va a enseñarle nada. Los hijos no aprenden por castigos a los 52 años, Inés, aprenden por ejemplos. María Elena se inclinó hacia adelante, tomando las manos de Inés entre las suyas. Mis hijos también me decepcionaron muchas veces. Roberto se fue a Mendoza, y no me llama ni una vez por mes. Carmen vive en Buenos Aires y hace 3 años que no viene a visitarme. ¿Y Julián? Bueno, Julián tiene sus problemas con el alcohol y a veces desaparece por semanas. Inés conocía las historias de los hijos de María Elena, pero nunca las había escuchado contadas con tanta honestidad. Pero ¿sabes qué aprendí en estos años de soledad?, continuó María Elena, que el amor de madre no se puede condicionar. O amas incondicionalmente, o no amas de verdad. Las palabras de María Elena resonaron en la mente de Inés durante el resto de la mañana. Después de que su vecina se marchara, prometiendo volver al día siguiente, Inés se quedó sola con sus pensamientos contradictorios. Por un lado, sentía que María Elena tenía razón. El amor maternal debería ser incondicional, sin importar los errores o las fallas de los hijos. Eduardo había sido un buen hijo durante muchos años, y tal vez estaba atravesando un momento difícil en su vida. Por otro lado, una voz en su interior le gritaba que no podía permitir que su hijo la tratara como un objeto desechable. Que si no ponía límites ahora, Eduardo continuaría priorizando todo lo demás por encima de su responsabilidad filial. La llamada del abogado.
A las 11:30 de la mañana, Inés tomó una decisión impulsiva. Llamó a Rodolfo Herrera, el abogado que había redactado su testamento 5 años atrás. Rodolfo era un hombre de 68 años, amigo de la familia desde hace décadas, que había manejado los asuntos legales de Inés desde la muerte de su esposo. Rodolfo, soy Inés Mendoza. Estoy en el hospital y necesito hablar con vos sobre mi testamento. Inés, ¿qué pasó? ¿Estás bien? La voz del abogado sonaba alarmada. Estoy bien, pero quiero hacer algunos cambios en mi testamento. ¿Podrías venir al hospital hoy? Por supuesto, pero ¿no preferís esperar a que salgas del hospital? Estos son asuntos importantes que requieren calma y reflexión. No, Rodolfo. Quiero hacerlo ahora, mientras tengo las ideas claras. Las dudas del abogado. Rodolfo Herrera llegó al hospital a las 2:30 de la tarde, cargando su maletín de cuero marrón, que había visto mejores épocas. Era un hombre alto, con cabello gris perfectamente peinado y anteojos que le daban un aire distinguido. Había conocido a la familia Mendoza durante la época del esposo de Inés, y había sido testigo de los sacrificios que ella había hecho por Eduardo. Inés, antes de hacer cualquier cambio, quiero que me expliques exactamente qué pasó y por qué querés modificar el testamento, le dijo Rodolfo, sentándose en la silla que había ocupado María Elena esa mañana. Inés le contó toda la historia, desde el infarto hasta el abandono de Eduardo. Rodolfo la escuchó con atención, tomando notas ocasionales en su libreta. Entiendo tu dolor, Inés, pero tengo que preguntarte algo como tu abogado y como tu amigo. ¿Estás segura de que querés hacer esto en caliente? Los cambios de testamento motivados por enojos o decepciones suelen ser decisiones de las que la gente se arrepiente. No es enojo, Rodolfo, es claridad. Por primera vez en años, veo las cosas como realmente son. Pero pensalo bien, Inés. Eduardo es tu único hijo. Si lo desheredás completamente, no hay vuelta atrás. Una vez que vos no estés, él va a tener que vivir con las consecuencias de sus acciones. Pero también vos vas a haber muerto sabiendo que cortaste todos los lazos con él. Las palabras de Rodolfo activaron uno de los miedos más profundos de Inés: la soledad. Si cambiaba el testamento y Eduardo se enteraba, sería el final definitivo de su relación. ¿Valía la pena enseñarle una lección si el precio era perder para siempre al único hijo que tenía? Inés pensó en los próximos años de su vida. A los 78 años, con problemas cardíacos, ¿cuánto tiempo le quedaba? ¿Quería pasar sus últimos años en guerra con Eduardo, o prefería mantener una relación imperfecta pero existente? Rodolfo, dame un día más para pensarlo. Mañana te doy mi respuesta final. Me parece lo más sensato, Inés. Mientras tanto te sugiero que hables con Eduardo. Tal vez él ni siquiera se da cuenta de cómo te afectó lo que hizo ayer. La tarde de reflexión. Después de que Rodolfo se marchara, Inés pasó la tarde en un estado de profunda reflexión. Las enfermeras entraban y salían, los médicos revisaban sus signos vitales, pero ella estaba sumida en un mundo interno de dudas y contradicciones. ¿Era justo cambiar décadas de planificación por una sola acción? ¿O esa acción había sido simplemente la gota que derramó el vaso, revelando un patrón de comportamiento que había estado ignorando durante años? Recordó las palabras de María Elena sobre el amor incondicional, pero también recordó las enseñanzas de su propia madre, sobre la importancia de la responsabilidad y el respeto. Su madre, que había muerto cuando Eduardo tenía 20 años, siempre le había dicho: Inés, el amor sin límites no es amor, es permisividad. Y la permisividad cría hijos débiles. El final del día. Cuando llegó la noche, Inés aún no había tomado una decisión definitiva. El conflicto interno la tenía agotada, más que el propio infarto. Se sentía dividida entre dos versiones de sí misma: la madre amorosa que perdonaba todo, y la mujer que demandaba respeto y consideración.
Eduardo no había llamado en todo el día, lo cual profundizó su dilema. Su silencio confirmaba que realmente no le importaba, o simplemente estaba respetando su descanso en el hospital. Mientras se preparaba para intentar dormir, Inés se dio cuenta de que la resistencia que estaba experimentando no era solo interna. Era una resistencia contra años de patrones establecidos, contra la comodidad de mantener el status quo, contra el miedo al cambio en una etapa de la vida en la que los cambios parecían imposibles. La batalla más difícil no sería cambiar el testamento. Sería encontrar la fuerza para sostener esa decisión, frente a todas las presiones externas e internas que seguramente vendrían. El monitor cardíaco continuó su ritmo constante, pero ahora cada latido marcaba el compás de una lucha interna que recién comenzaba. El miércoles amaneció con una tormenta eléctrica que sacudía las ventanas del Hospital San Rafael. Inés despertó a las 5 de la madrugada con una claridad mental que no había experimentado desde antes del infarto. Durante la noche, mientras la lluvia golpeaba contra el vidrio y los truenos retumbaban en la distancia, había tomado una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. No se trataba de venganza ni de castigo, se trataba de dignidad. A las 6:30 de la mañana, cuando la enfermera de turno, una joven llamada Patricia, entró para tomar sus signos vitales, Inés ya estaba completamente despierta y vestida con la ropa que había traído en una bolsa el día anterior. Señora Mendoza, ¿cómo se siente esta mañana? Su presión arterial ha mejorado considerablemente, comentó Patricia mientras revisaba los monitores. Me siento fuerte, Patricia, más fuerte de lo que me he sentido en años, respondió Inés con una sonrisa que sorprendió a la enfermera por su determinación. ¿Alguien viene a visitarla hoy? ¿Su hijo tal vez? La pregunta, aunque inocente, confirmó lo que Inés ya sabía. Su ausencia había sido notoria para todo el personal del hospital. En los 2 días que llevaba internada, Eduardo no había aparecido ni una sola vez más. No lo sé, Patricia, pero no importa, hoy tengo cosas importantes que hacer. La llamada a Rodolfo. A las 8:15 de la mañana, Inés llamó al abogado Rodolfo Herrera. Su voz sonaba firme y decidida, muy diferente a la de la tarde anterior. Rodolfo, soy Inés, ¿podés venir al hospital esta mañana? He tomado mi decisión. Buenos días, Inés. ¿Estás segura? Recordá lo que hablamos ayer. Estoy completamente segura, pero no quiero hacer lo que pensaba inicialmente. Tengo una idea diferente, algo que creo que será más efectivo. Rodolfo quedó en silencio por unos segundos. Conocía a Inés lo suficiente como para saber que cuando tenía esa determinación en la voz, había pensado las cosas muy cuidadosamente. Está bien, Inés. Llego en 1 hora. Pero antes de hacer cualquier cambio legal, quiero que me expliques exactamente qué tenés en mente. Te va a gustar, Rodolfo. Es mucho más inteligente que simplemente desheredar a Eduardo. El plan revelado. Cuando Rodolfo llegó al hospital a las 9:15 de la mañana, encontró a Inés sentada en la silla junto a la ventana, mirando hacia la ciudad que brillaba bajo el sol post-tormenta. Había algo diferente en su postura, una dignidad renovada que el abogado no había visto en años. Rodolfo, quiero que modifiques mi testamento, pero no de la manera que pensé ayer, comenzó Inés sin preámbulos. No quiero desheredar a Eduardo. Quiero hacer algo mucho más poderoso. Te escucho, dijo Rodolfo sacando su libreta y preparándose para tomar notas. Quiero establecer una fundación benéfica con todos mis bienes, la casa, los ahorros, todo. La fundación se va a dedicar a ayudar a adultos mayores abandonados en hospitales y asilos. Rodolfo levantó la vista de su libreta, sorprendido por la complejidad y el alcance de la propuesta. Es una idea noble, Inés, pero ¿qué pasa con Eduardo? Eduardo va a ser el administrador de la fundación, pero con una condición muy específica. Cada mes, durante los próximos 5 años, él va a tener que pasar un mínimo de 20 horas visitando y acompañando a ancianos en hospitales y asilos.
Solo después de cumplir con ese compromiso durante 5 años consecutivos, podrá recibir una herencia personal equivalente al 30% del valor total de la fundación. Rodolfo dejó de escribir y miró a Inés con admiración y sorpresa. Inés, esto es brillante. No lo estás castigando, lo estás educando. Exactamente. Si realmente me ama y valora lo que construí durante mi vida, va a estar dispuesto a aprender lo que significa cuidar de los que más lo necesitan. Y si no, bueno, al menos mi dinero va a servir para ayudar a otros. Durante las siguientes 2 horas, Inés y Rodolfo trabajaron meticulosamente en los detalles del Nuevo Testamento. La fundación se llamaría Fundación Esperanza Mendoza, y tendría como misión principal brindar compañía, apoyo emocional y asistencia práctica a adultos mayores en situación de abandono familiar. Eduardo recibiría un sueldo mensual como administrador, suficiente para cubrir sus gastos básicos pero no para mantener el nivel de vida al que estaba acostumbrado. Tendría que demostrar, mes a mes, que había cumplido con sus horas de servicio comunitario, presentando informes detallados de sus actividades y referencias de las instituciones donde trabajaba. ¿Y qué pasa si Eduardo se niega a participar?, preguntó Rodolfo. Entonces la administración de la fundación pasará a una organización benéfica establecida, y Eduardo no recibirá nada más que el mínimo legal que le corresponde por ley, respondió Inés sin vacilar. ¿Y si cumple con los 5 años pero después abandona la fundación? Los 5 años son solo para ganar el derecho a su herencia personal. Después de eso, puede elegir continuar como administrador con un sueldo vitalicio o retirarse con su parte. Pero la fundación continuará operando independientemente de su decisión. Rodolfo terminó de tomar las notas y miró a Inés con profundo respeto. Inés, en 40 años de profesión, nunca he visto un testamento tan inteligente y bien pensado. Esto no es solo un documento legal, es una obra maestra de ingeniería emocional. La firma del documento. A las 12:30 del mediodía, con los enfermeros Patricia y Miguel como testigos, Inés firmó el Nuevo Testamento. Sus manos no temblaron ni un momento, mientras estampaba su firma en cada página del documento. Rodolfo se aseguró de que todo estuviera en orden legal, y de que los testigos firmaran correctamente. ¿Cuándo le vas a decir a Eduardo sobre estos cambios?, preguntó Rodolfo mientras guardaba los documentos en su maletín. Todavía no. Primero quiero ver cómo se comporta en los próximos días. Si viene a visitarme, si muestra genuina preocupación por mi salud, tal vez considere explicarle las cosas gradualmente. Pero si continúa con su indiferencia... Entiendo. El testamento queda sellado hasta que vos decidas revelarlo, o hasta tu fallecimiento. Exacto. Pero hay una cosa más, Rodolfo. Quiero que prepares una carta para Eduardo, explicándole todo el testamento en detalle. Si algo me pasa antes de que pueda hablar con él, quiero que esa carta se la entregues personalmente. La carta para Eduardo. Después de que Rodolfo se marchara, Inés pasó la tarde escribiendo la carta más importante de su vida. No era una carta de reproches ni de amargura, sino una explicación amorosa pero firme de sus decisiones. Querido Eduardo, comenzó escribiendo con su letra cuidadosa pero ya un poco temblorosa. Si estás leyendo esta carta significa que ya no estoy contigo para explicarte personalmente las decisiones que tomé sobre mi herencia. Quiero que sepas que cada palabra de este testamento fue escrita con amor, no con rencor. Durante 78 años aprendí que el amor verdadero no es dar todo sin esperar nada a cambio. El amor verdadero es enseñar, guiar y, cuando es necesario, establecer límites que ayuden a las personas que amamos a convertirse en mejores versiones de sí mismas. Cuando me dejaste sola en el hospital, no sentí solo dolor por el abandono. Sentí dolor porque me di cuenta de que, como madre, había fallado en enseñarte uno de los valores más importantes: que la familia es lo primero,
especialmente cuando uno de sus miembros está vulnerable. No te estoy castigando, Eduardo. Te estoy dando la oportunidad de aprender algo que yo no supe enseñarte cuando eras niño. Que cuidar de los demás, especialmente de los que más lo necesitan, es lo que nos hace verdaderamente humanos. A las 3:30 de la tarde, mientras Inés terminaba de escribir la carta, Clara apareció en la puerta de la habitación. Venía sola, sin Eduardo, y llevaba un ramo de claveles blancos y una bolsa con empanadas caseras. Inés, ¿cómo estás? Te traje unas empanadas de carne que hice esta mañana, dijo Clara, acercándose tímidamente a la cama. Clara, qué sorpresa, gracias por venir. Eduardo sabe que estás aquí. Clara bajó la mirada, confirmando las sospechas de Inés. No, Inés, Eduardo está. Bueno, él está convencido de que vos estás enojada con él, y que es mejor dejarte tranquila unos días. ¿Y vos qué pensás, Clara? Clara se sentó en la silla junto a la cama, juntando coraje para decir lo que había venido a decir. Pienso que mi marido se comportó como un idiota, Inés. Y pienso que está demasiado orgulloso para admitir que se equivocó. La honestidad de Clara sorprendió a Inés. En 12 años de relación nunca había escuchado a su nuera criticar tan directamente a Eduardo. Clara, quiero preguntarte algo. Y necesito que seas completamente honesta conmigo. ¿Eduardo te contó exactamente lo que pasó el lunes en el hospital? Me dijo que vos estabas estable y que tenía que volver al trabajo por una emergencia. ¿Y vos le creíste? Clara guardó silencio por un momento, luchando visiblemente con su lealtad hacia su esposo y su honestidad hacia Inés. Al principio sí. Pero después me di cuenta de que él llegó a casa muy callado, muy raro. Y cuando le pregunté más detalles se puso a la defensiva. Inés, yo conozco a mi marido. Cuando se pone así, es porque sabe que hizo algo mal. Las revelaciones de Clara. Durante la siguiente hora, Clara le contó a Inés cosas que la anciana no sabía sobre la vida de su hijo. Los problemas económicos que Eduardo había estado ocultando, las presiones en su trabajo, las discusiones que habían tenido sobre la posibilidad de mudarse a otra ciudad por una oferta laboral. Eduardo está pasando por una crisis, Inés, no solo económica, sino emocional. Siente que no ha cumplido las expectativas que tenía para su vida, y creo que te evita porque le recordás todas las oportunidades que siente que desperdició. ¿Qué quieres decir, Clara? Vos siempre fuiste muy exigente con él, Inés. Siempre esperabas que fuera el mejor en todo. En el colegio, en la universidad, en el trabajo. Y ahora que las cosas no le van tan bien como esperaba, creo que le da vergüenza verte. Esta revelación golpeó a Inés como un martillo. ¿Había sido demasiado exigente? Sus altas expectativas habían creado en Eduardo una presión que ahora lo alejaba de ella. Clara, ¿vos pensás que soy una mala madre? No, Inés. Pensó que sos una madre que ama mucho, pero que tal vez no se dio cuenta de que Eduardo necesitaba más comprensión y menos presión. Antes de irse, Clara tomó las manos de Inés y le hizo una confesión que cambiaría todo. Inés, hay algo más que tenés que saber. Eduardo sí quiere venir a verte. Ayer estuvo toda la noche despierto, caminando por la casa, diciendo que quería venir al hospital pero que no sabía cómo enfrentarte después de lo que había hecho. Entonces, ¿por qué no viene? Porque le dije que no viniera hasta que no estuviera dispuesto a pedirte disculpas sinceramente. Le dije que si venía solo para quedar bien, era mejor que no viniera para nada. Inés miró a Clara con nueva admiración. Su nuera había demostrado más carácter y sabiduría en esa conversación que en todos los años que llevaban de conocerse. Clara, ¿vos querés que Eduardo y yo arreglemos las cosas? Sí, Inés. Pero quiero que las arreglen bien, no con parches. Eduardo necesita aprender a ser mejor hijo, y vos, bueno, vos tal vez necesitas aprender a ser menos dura con él. La noche de la reflexión.
Después de que Clara se marchara, Inés se quedó pensando en todo lo que había escuchado. La conversación había añadido nuevas dimensiones a su comprensión de la situación. Eduardo no era simplemente un hijo desagradecido, era un hombre adulto luchando con sus propias inseguridades y fracasos. Pero esto no cambiaba su decisión sobre el testamento, si acaso la reforzaba. Eduardo necesitaba aprender no solo a valorar a su familia, sino también a encontrar propósito y satisfacción en ayudar a otros. El servicio comunitario que había establecido como condición, no era solo un castigo disfrazado, era una oportunidad real de crecimiento personal. A las 8 de la tarde Inés terminó de escribir la carta para Eduardo. Eran 5 páginas de reflexiones, recuerdos y explicaciones amorosas pero firmes. Al final, escribió: «Espero que entiendas que esto no es el fin de nuestra relación, sino el comienzo de una nueva etapa. Una etapa en la que ambos podemos crecer y convertirnos en mejores personas. Te amo, Eduardo, pero ahora te amo lo suficiente como para exigirte que seas la mejor versión de ti mismo». El final del primer paso. Esa noche, mientras Inés se preparaba para dormir, se sintió en paz por primera vez en días. Había tomado el primer paso decisivo de su plan, no con rencor sino con sabiduría. El testamento estaba firmado, la carta estaba escrita, y ahora solo quedaba esperar. Mañana recibiría el alta médica, mañana regresaría a su casa, a su jardín de begonias, a su rutina de siempre. Pero ya no sería la misma mujer que había salido de esa casa el lunes por la mañana. Era una mujer que había encontrado su voz, que había decidido tomar control de su destino, y que estaba dispuesta a luchar por el tipo de relación que merecía tener con su hijo. El primer paso estaba dado. Ahora venía la parte más difícil, sostener esa decisión frente a todo lo que estaba por venir. El jueves por la mañana Inés recibió el alta médica del Hospital San Rafael. A las 10:30 de la mañana, mientras firmaba los últimos papeles del seguro médico, se sintió como una mujer completamente diferente a la que había llegado 3 días atrás en una ambulancia. No solo físicamente más fuerte sino mentalmente renovada, con un propósito claro que la impulsaba hacia adelante. María Elena había insistido en venir a buscarla, acompañada de su nieto Tomás, un joven de 25 años que trabajaba como técnico en refrigeración. Tomás cargó la pequeña bolsa de Inés y la ayudó a subir al taxi que los llevaría de vuelta al barrio San Miguel. ¿Cómo te sentís, Inés? ¿Ansiosa por volver a tu casa?, le preguntó María Elena mientras el taxi navegaba por las calles de Córdoba. Me siento lista, María Elena. Lista para todo lo que venga, respondió Inés, mirando por la ventana las calles familiares que la llevaban de vuelta a su vida. Cuando llegaron a la casa de la calle Belgrano 847, Inés notó inmediatamente que alguien había estado allí. El jardín estaba regado, las plantas se veían cuidadas, y había una bolsa de supermercado en la puerta. Dentro de la bolsa encontró una nota de Clara. Inés, pasé ayer para regar las plantas y traerte algunas cosas básicas para cuando regresaras. Espero que te sientas mejor. Cariños, Clara. El primer día en casa. Una vez sola en su casa, Inés comenzó lo que ella mentalmente llamó la fase de preparación. No se trataba simplemente de volver a su rutina anterior, sino de establecer las bases para la nueva vida que había decidido construir. Lo primero que hizo fue llamar a Rodolfo Herrera para confirmar que todos los documentos legales estuvieran en orden, y para pedirle que comenzara los trámites de constitución de la Fundación Esperanza Mendoza. Rodolfo, quiero que la fundación sea una realidad legal lo antes posible, no quiero que Eduardo piense que esto es solo una amenaza vacía. Entiendo, Inés. Puedo tener todo listo en 2 semanas. Pero necesito que me confirmes algunos detalles sobre la estructura organizacional. Durante la llamada telefónica de 40 minutos, Inés definió los últimos aspectos de su plan.
La fundación tendría una junta directiva compuesta por 3 personas. Rodolfo como presidente legal, el Dr. Fernández, su médico cardiólogo, como asesor médico, y la hermana Carmen, una monja que dirigía un hogar de ancianos en el centro de la ciudad. ¿Y qué pasa si Eduardo se niega rotundamente a participar desde el principio?, preguntó Rodolfo. Entonces la hermana Carmen asumirá la administración directa y Eduardo recibirá solo el mínimo legal. Pero yo tengo la esperanza de que, una vez que entienda la magnitud de lo que está en juego, tomará la decisión correcta. La investigación secreta. Durante la tarde del jueves, Inés inició lo que sería una investigación discreta pero exhaustiva sobre las instituciones de ancianos en Córdoba. Utilizó la computadora que Eduardo le había regalado 2 años atrás para navegar por Internet, llamó a varias organizaciones benéficas, y comenzó a construir una lista de lugares donde su hijo podría cumplir con su servicio comunitario. No quería que Eduardo tuviera excusas cuando llegara el momento de revelar el testamento. Cada detalle debía estar planificado, cada aspecto del plan debía ser factible y realista. Descubrió que había 13 hogares de ancianos en la ciudad, 4 hospitales geriátricos, y al menos 6 programas de compañía domiciliaria para adultos mayores. Tomó notas detalladas sobre cada uno, sus horarios de visita, sus necesidades de voluntarios, y los tipos de actividades que realizaban. Si Eduardo va a aprender a valorar a los ancianos, tiene que conocer toda la realidad, murmuró para sí misma mientras organizaba la información en una carpeta que tituló Proyecto Educación de Eduardo. El encuentro con la hermana Carmen. El viernes por la mañana, Inés tomó un colectivo hasta el Hogar Santa Clara, dirigido por la hermana Carmen Rodríguez. Era un edificio de 2 pisos pintado de color crema, con un jardín frontal lleno de rosales y bancos de madera donde algunos ancianos tomaban sol bajo la supervisión de enfermeras. La hermana Carmen era una mujer de 62 años, pequeña pero enérgica, con ojos vivaces que reflejaban décadas de experiencia trabajando con adultos mayores. Había conocido a Inés años atrás a través de la parroquia del barrio, pero nunca habían tenido una conversación profunda. Inés, me alegra verte. Rodolfo me llamó ayer, y me contó sobre tu fundación. Es una idea maravillosa, pero también me contó sobre la situación con tu hijo. Hermana Carmen, necesito tu opinión honesta. ¿Pensás que un hombre de 52 años puede realmente cambiar su perspectiva sobre el cuidado de ancianos, si se lo exigís como condición? La monja se inclinó hacia adelante, juntando las manos sobre el escritorio de su oficina. Inés, en 30 años trabajando acá, he visto de todo. He visto hijos que abandonan a sus padres y nunca más aparecen. Pero también he visto hijos que llegan aquí enojados, obligados por las circunstancias y terminan siendo los voluntarios más dedicados. ¿Qué hace la diferencia? La exposición directa al sufrimiento de otros. Cuando una persona ve realmente lo que significa estar solo y olvidado en la vejez, algo cambia en su interior. No siempre, pero las chances son mejores de lo que pensarías. El recorrido por el hogar. La hermana Carmen invitó a Inés a recorrer las instalaciones del Hogar Santa Clara. Fue una experiencia que transformó la perspectiva de Inés sobre su propio plan. No se trataba solo de enseñarle una lección a Eduardo. Se trataba de conectarlo con una realidad que él, como muchas personas de mediana edad, prefería ignorar. En la sala común conoció a Esperanza Villarreal, una mujer de 89 años que había sido maestra durante 50 años, y que ahora pasaba sus días sentada junto a la ventana, esperando visitas que nunca llegaban. Su único hijo vivía en España y la llamaba por teléfono una vez por mes. ¿Sabes qué es lo que más extraña a la gente acá?, le preguntó la hermana Carmen mientras observaban a Esperanza. No es la comida casera ni su propia cama. Es sentirse importantes para alguien. Es que alguien se interese genuinamente por sus historias, por sus opiniones, por sus recuerdos.
En otra habitación conoció a don Alberto Vega, un ex mecánico de 84 años que había criado solo a 4 hijos después de que su esposa muriera joven. Ninguno de sus hijos lo visitaba regularmente, alegando problemas de trabajo y distancia. Don Alberto tiene Alzheimer temprano, le explicó la hermana Carmen, pero todavía recuerda perfectamente cómo arreglar motores. Si alguien se sentara con él 1 hora por semana para escuchar sus historias sobre automóviles, se sentiría útil otra vez. La revelación personal. Durante el recorrido por el hogar, Inés experimentó una revelación que no había anticipado. Se dio cuenta de que su plan para educar a Eduardo no era solo sobre enseñarle responsabilidad filial. Era sobre enseñarle empatía, propósito, y la satisfacción profunda que viene de ayudar a otros. Pero más importante aún, se dio cuenta de que ella misma había estado viviendo una versión diferente del mismo problema. Durante años, había estado tan enfocada en su relación con Eduardo que había ignorado las necesidades de otros ancianos en su comunidad. Hermana Carmen, quiero hacer algo más que solo crear la fundación, le dijo mientras salían del hogar. Quiero empezar a trabajar como voluntaria acá inmediatamente. Quiero experimentar personalmente lo que le voy a pedir a Eduardo que haga. ¿Estás segura, Inés? Acabas de salir del hospital. Estoy más segura de esto que de cualquier otra cosa en mi vida. Si voy a exigirle a mi hijo que dedique 20 horas por mes a esto, yo puedo dedicar al menos 10 horas por semana. El lunes siguiente, Inés comenzó su trabajo voluntario en el Hogar Santa Clara. Llegó a las 9 de la mañana, vestida con una blusa azul cielo y pantalones cómodos, cargando una bolsa con materiales para actividades que había comprado durante el fin de semana. Su primera asignación fue acompañar a Esperanza Villarreal durante el desayuno y la mañana. Al principio la conversación fue tensa y formal, pero gradualmente Esperanza comenzó a abrirse. ¿Sabes, Inés? Hace 3 años que vivo acá, y vos sos la primera persona que me pregunta sobre mis años como maestra, le dijo Esperanza mientras tomaban mate cocido en la terraza del hogar. Contame sobre tus estudiantes favoritos, le pidió Inés, genuinamente interesada. Durante las siguientes 2 horas, Esperanza le contó historias fascinantes, sobre 5 décadas en las aulas, los cambios en la educación, los estudiantes que la habían marcado, y los proyectos educativos que había desarrollado. Inés tomó notas mentales de cada historia, dándose cuenta de la riqueza de experiencia y sabiduría que se estaba perdiendo por falta de alguien que simplemente escuchara. La transformación personal. Después de una semana trabajando en el hogar, Inés experimentó una transformación personal que no había anticipado. Se sentía más energizada y con más propósito que en años. El trabajo voluntario no solo la estaba preparando para entender lo que le pediría a Eduardo, la estaba cambiando a ella misma. Cada tarde, cuando regresaba a su casa, se sentaba en la cocina a escribir en un diario que había comenzado. Documentaba no solo sus experiencias con los residentes del hogar, sino también sus reflexiones sobre la maternidad, el envejecimiento, y el significado del servicio a otros. Hoy don Alberto me enseñó cómo funciona un carburador, escribió un miércoles por la noche. Tiene 84 años y Alzheimer, pero cuando habla de motores, sus ojos se iluminan como los de un niño. Me di cuenta de que todos necesitamos sentirnos útiles, sin importar la edad. En otra entrada escribió, Esperanza me dijo que soy la primera persona en años que la trata como una maestra, no como una anciana. Me hizo pensar cómo trato yo a Eduardo, como el hombre capaz que es, o como el niño que necesita mi protección constante. El silencio de Eduardo. Durante toda esa primera semana en casa, Eduardo no llamó ni visitó a su madre. El silencio era ensordecedor, pero Inés lo interpretó de manera diferente a como lo habría hecho una semana antes. Ya no lo veía como una confirmación de la falta de amor de su hijo,
sino como evidencia de que él estaba luchando con su propia vergüenza y no sabía cómo abordar la situación. Clara había estado llamando cada 2 días para verificar cómo se sentía Inés, pero nunca mencionaba a Eduardo directamente. Era obvio que el matrimonio estaba atravesando un período difícil, probablemente relacionado con el incidente del hospital. «Clara, ¿cómo están las cosas en casa?», le preguntó Inés durante una de esas llamadas. «Complicadas, Inés. Eduardo está muy callado, muy dentro de sí mismo. Yo creo que quiere llamarte pero no sabe qué decir. Decile que no tiene que decir nada especial. Solo tiene que ser honesto». A medida que pasaban los días, Inés tomó la decisión consciente de no contactar a Eduardo. Su plan requería que él tomara la iniciativa de reparar la relación. Si ella lo buscaba, estaría repitiendo el patrón de siempre, facilitándole las cosas, permitiéndole evitar la responsabilidad de sus acciones. En cambio, se concentró en fortalecer su trabajo voluntario, y en perfeccionar los detalles de la fundación. Rodolfo la mantenía informada sobre el progreso legal, y la hermana Carmen la estaba entrenando en técnicas de acompañamiento emocional para ancianos. «La paciencia es la virtud más difícil de cultivar», escribió en su diario. «Pero si Eduardo va a aprender realmente de esta experiencia, tiene que venir de su propia voluntad, no porque yo lo fuerce». El fortalecimiento del propósito. Al final de su segunda semana de trabajo voluntario, Inés se dio cuenta de que su plan había evolucionado más allá de ser simplemente una herramienta educativa para Eduardo. La Fundación Esperanza Mendoza se había convertido en el proyecto más importante de su vida, independientemente de si su hijo decidía participar o no. Había identificado necesidades específicas en la comunidad de ancianos que ninguna otra organización estaba abordando adecuadamente. Había desarrollado ideas para programas innovadores. Había construido relaciones significativas con personas que realmente la valoraban y apreciaban su contribución. Si Eduardo decide no participar en la fundación, escribió esa noche, será su pérdida, no mía. He encontrado mi verdadero propósito, y no voy a permitir que nadie me lo quite. La preparación final. Durante el fin de semana, Inés terminó de preparar todos los elementos de su plan. Tenía la documentación legal lista, la estructura de la fundación definida, las instituciones de colaboración identificadas, y su propia experiencia como voluntaria para respaldar sus exigencias. Más importante aún, tenía la fortaleza emocional y la claridad moral para sostener su decisión, sin importar cuál fuera la reacción de Eduardo. El lunes de la tercera semana después del hospital, Inés se despertó sabiendo que el momento de la verdad se acercaba. Eduardo no podía evitarla para siempre, y cuando finalmente apareciera, ella estaría lista para la conversación más importante de sus vidas. Su compromiso con el plan se había profundizado hasta convertirse en algo inquebrantable. Ya no era solo sobre enseñarle una lección a su hijo, era sobre transformar ambas vidas para siempre. Era un martes por la tarde cuando el silencio de 3 semanas finalmente se rompió. Inés acababa de regresar del Hogar Santa Clara, donde había pasado la mañana ayudando a organizar una actividad de jardinería para los residentes, cuando escuchó el sonido familiar del auto de Eduardo estacionando frente a su casa. Desde la ventana de la cocina observó cómo su hijo permanecía sentado en el vehículo durante casi 5 minutos, con las manos en el volante mirando hacia la casa como si fuera un lugar desconocido. Finalmente, Eduardo salió del auto, cerró la puerta con cuidado y caminó lentamente hacia la entrada. Inés no corrió a abrirle la puerta como habría hecho en el pasado. En cambio, esperó a que él tocara el timbre, dándole la oportunidad de tomar la iniciativa completa de este encuentro que había estado evitando durante tanto tiempo. Cuando finalmente abrió la puerta, se encontró frente a un Eduardo que lucía notablemente diferente. Había perdido peso, tenía ojeras pronunciadas,
y su ropa, generalmente impecable, estaba arrugada. Era obvio que las últimas semanas habían sido difíciles para él también. «Hola, Ma», dijo Eduardo con voz ronca, sin atreverse a mirarla directamente a los ojos. «Hola, Eduardo, pasa», respondió Inés con un tono neutro pero no hostil. La conversación postergada. Se sentaron en el living, el mismo lugar donde habían compartido miles de conversaciones a lo largo de los años, pero esta vez el ambiente era completamente diferente. Eduardo se sentó en el borde del sillón, nervioso, mientras Inés tomó su lugar habitual en la mecedora de madera que había pertenecido a su madre. «Ma, yo vine a disculparme», comenzó Eduardo finalmente levantando la mirada. «Lo que hice en el hospital estuvo mal. Muy mal. No hay excusas para haberte dejado sola en ese momento». Inés lo observó en silencio durante unos segundos antes de responder. «Aprecio tu disculpa, Eduardo. Pero quiero que me expliques qué pasó realmente. No me digas que tenías una emergencia en el trabajo. Quiero la verdad». Eduardo bajó la cabeza nuevamente, luchando visiblemente con su respuesta. «La verdad es que me asusté, Ma. Verte en esa cama de hospital, conectada a esas máquinas, me hizo darme cuenta de que te estás haciendo vieja, de que algún día te voy a perder. Y no supe cómo manejar esa realidad. Entonces decidiste huir». «Sí. Decidí huir, como un cobarde». Las revelaciones de Eduardo. Durante la siguiente hora, Eduardo le contó a su madre cosas que había estado ocultando durante meses. Los problemas económicos en su empresa, que estaba al borde de la quiebra debido a la competencia de textiles importados. Los conflictos constantes con Clara, que quería que él buscara trabajo en otra ciudad pero él se negaba a alejarse de Córdoba. La sensación de ser un fracaso a los 52 años, de no haber cumplido con las expectativas que creía que su madre tenía sobre él. «Mas o sé que vos siempre esperaste que fuera exitoso, que tuviera una gran carrera, que te diera nietos. Y mira dónde estoy, sin trabajo estable, con un matrimonio que se cae a pedazos, y sin haber podido darte ni un solo nieto». Inés sintió una punzada de dolor al escuchar estas palabras. Se dio cuenta de que, sin darse cuenta, había proyectado sus propias frustraciones y sueños no cumplidos sobre su hijo, creando una presión que él había cargado durante décadas. «Eduardo, yo nunca te pedí que fueras perfecto, te pedí que fueras responsable». «¿Y no fui responsable?» «En muchas cosas sí. Pero no en la más importante. En cuidar de las personas que te aman cuando más te necesitan». Eduardo se levantó del sillón y comenzó a caminar por el living, un hábito que había tenido desde niño cuando estaba nervioso. «Ma, ¿qué querés que haga? ¿Querés que me mude acá para cuidarte? ¿Querés que deje mi vida para estar pendiente de vos las 24 horas? No, Eduardo. Quiero que entiendas que cuidar de mí no significa sacrificar tu vida, significa estar presente cuando importa, significa valorar el tiempo que tenemos juntos, significa tratarme con el respeto y la consideración que cualquier persona merece, especialmente tu madre. Yo te respeto, Ma». ¿Respetar es dejarme sola en un hospital después de un infarto? ¿Respetar es no llamarme ni una vez en 3 semanas para saber cómo estoy? Eduardo se detuvo frente a la ventana dándole la espalda a su madre. Tenía vergüenza. No sabía qué decirte. La vergüenza no justifica el abandono, Eduardo. La revelación del testamento. Inés se levantó de su mecedora y se dirigió hacia el escritorio de roble, donde guardaba sus documentos importantes. Eduardo la observó con curiosidad mientras ella sacaba una carpeta manila y la colocaba sobre la mesa del comedor. «Eduardo, hay algo que necesitas saber, algo que he decidido después de lo que pasó en el hospital». «¿Qué cosa, Ma?» «He cambiado mi testamento». Las palabras cayeron como una bomba en el living.
Eduardo se giró completamente hacia su madre, con los ojos muy abiertos. ¿Qué quiere decir que cambiaste el testamento? Significa que ya no vas a heredar automáticamente todo lo que tengo. He creado una fundación benéfica con todos mis bienes. Eduardo se acercó lentamente a la mesa, como si estuviera en shock. Ma, no entiendo. ¿Me estás desheredando por lo que pasó en el hospital? No te estoy desheredando, Eduardo. Te estoy dando la oportunidad de ganarte tu herencia de una manera que tenga significado. Los detalles del plan. Inés abrió la carpeta y comenzó a explicar meticulosamente todos los aspectos de la Fundación Esperanza Mendoza. Eduardo la escuchaba en silencio, con expresiones que cambiaban entre incredulidad, enojo y confusión. Quiero que seas el administrador de la fundación, le explicó Inés. Vas a recibir un sueldo mensual por ese trabajo. Pero para ganar el derecho a una herencia personal, necesitas cumplir con una condición durante 5 años consecutivos. ¿Qué condición? 20 horas por mes trabajando como voluntario en hogares de ancianos, hospitales geriátricos o programas de compañía para adultos mayores. Eduardo miró a su madre como si no la reconociera. Ma, ¿estás hablando en serio? ¿Quieres que pase 5 años limpiando a viejos en un geriátrico para poder heredar la casa donde crecí? La respuesta de Eduardo confirmó los peores temores de Inés, pero también le dio la fuerza para sostener su decisión. Eduardo, el hecho de que describas el cuidado de ancianos como limpiar a viejos me confirma que tomé la decisión correcta. No tenés idea de lo que significa acompañar a personas que han vivido vidas enteras, que tienen historias increíbles, que solo necesitan que alguien las escuche y las trate con dignidad. La explosión de Eduardo. Lo que siguió fue la pelea más intensa que madre e hijo habían tenido en décadas. Eduardo explotó con una furia que había estado acumulando durante años. No puedo creer que estés haciendo esto. Trabajé toda mi vida para mantener esta familia, para ser un buen hijo, y ahora me castigas como si fuera un adolescente. Eduardo, baja la voz. No voy a bajar la voz, esto es una locura. ¿Sabes lo que van a decir los vecinos cuando se enteren de que mi propia madre me está tratando como a un extraño? Los vecinos van a decir que una mujer de 78 años tuvo el coraje de defender su dignidad. Tu dignidad, siempre se trata de tu dignidad. ¿Y qué pasa con mi dignidad? ¿Qué pasa con lo que yo he sacrificado todos estos años cuidándote? Esta última acusación golpeó a Inés como una bofetada. Eduardo había revelado lo que realmente pensaba, que cuidar de ella era un sacrificio, una carga. Eduardo, si cuidar de mí es un sacrificio tan grande, entonces tal vez sea mejor que no tengas que hacerlo más. Eduardo comenzó a caminar hacia la puerta, pero Inés lo detuvo con palabras que lo clavaron en su lugar. Eduardo, antes de que te vayas, quiero que sepas exactamente cuáles son tus opciones. ¿Mis opciones? Podés aceptar las condiciones del testamento y aprender algo valioso en el proceso. Podés rechazarlas y recibir solo el mínimo legal que te corresponde por ley. O podés irte ahora mismo y no volver nunca, en cuyo caso la fundación operará sin vos y tu herencia será cero. ¿Me estás echando de tu casa? Te estoy dando la oportunidad de elegir qué tipo de relación querés tener conmigo durante el tiempo que me queda de vida. Eduardo se quedó paralizado en medio del living, mirando alternativamente a su madre y hacia la puerta. La decisión imposible. Ma, esto no es justo. No podés ponerme contra la pared de esta manera. Eduardo, la vida no es justa, yo no elegí tener un infarto. No elegí envejecer. No elegí que tu padre muriera cuando vos tenías 12 años. Pero sí puedo elegir cómo usar el tiempo y los recursos que me quedan. Necesito tiempo para pensar. Tenés todo el tiempo que necesites. Pero mientras pensás, quiero que sepas algo más. Inés se acercó a Eduardo y tomó sus manos, que estaban frías y temblorosas. Durante las últimas 3 semanas, he estado trabajando como voluntaria en el Hogar Santa Clara.
He conocido a personas increíbles. Una maestra que educó a generaciones de niños, un mecánico que puede arreglar cualquier motor, una mujer que crió sola a 7 hijos. Todos ellos están solos, olvidados por sus familias. Eduardo intentó interrumpir, pero Inés continuó. ¿Y sabes qué me di cuenta? Que yo estaba en camino de convertirme en una de ellas. Una anciana cuyo hijo la visita por obligación, que llama cuando se acuerda, que ayuda cuando le conviene. La revelación final. Eduardo, este testamento no es un castigo, es un regalo. Es la oportunidad de que aprendas algo que yo no supe enseñarte cuando eras chico, que servir a otros, especialmente a los más vulnerables, es lo que le da verdadero significado a la vida. Eduardo soltó las manos de su madre y se dirigió hacia la puerta. No puedo manejar esto ahora, ma. Necesito irme. Eduardo. Él se detuvo sin girarse. Cuando estés listo para hablar seriamente sobre esto, sabes dónde encontrarme. Pero no voy a cambiar de opinión. Esta decisión está tomada. Eduardo salió de la casa sin decir una palabra más, dejando a Inés sola en el living con la carpeta del testamento abierta sobre la mesa. La calma después de la tormenta. Después de que Eduardo se fuera, Inés se sentó nuevamente en su mecedora, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Había temido este momento durante semanas, pero ahora que había pasado se sentía extrañamente en paz. Había puesto todas las cartas sobre la mesa. Eduardo conocía exactamente cuáles eran las consecuencias de sus decisiones. Ya no había secretos, mentiras o malentendidos entre ellos. Ahora vendría la parte más difícil. Esperar a ver qué tipo de hombre era realmente su hijo cuando se enfrentaba a una decisión que requería verdadero carácter. Mientras el sol se ponía sobre el barrio San Miguel, Inés cerró la carpeta del testamento y la guardó nuevamente en el escritorio. El desafío mayor había sido presentado. Ahora solo quedaba esperar la respuesta de Eduardo. Por primera vez en semanas se permitió llorar. No de autocompasión sino de liberación. Había encontrado el coraje para defender lo que creía correcto, sin importar las consecuencias personales. El teléfono sonó esa noche, pero Inés no contestó. Era Eduardo, probablemente llamando para continuar la discusión o para intentar negociar los términos del testamento. Pero ella ya había dicho todo lo que tenía que decir. Ahora la pelota estaba en el campo de Eduardo, y solo él podía decidir cómo jugarla. Los días siguientes a la confrontación con su madre, fueron los más oscuros en la vida adulta de Eduardo. Después de salir de la casa familiar, condujo sin rumbo por las calles de Córdoba durante horas, incapaz de procesar completamente lo que había escuchado. Cuando finalmente llegó a su propia casa en el barrio Jardín, Clara lo esperaba en la cocina con una expresión que él reconoció inmediatamente. La mirada de alguien que ha tomado una decisión definitiva. Eduardo, necesitamos hablar, le dijo Clara sin levantarse de la mesa donde tenía papeles extendidos. Clara, no es un buen momento. Acabo de tener la peor conversación de mi vida con mi madre. Lo sé, por eso necesitamos hablar ahora. Eduardo se dejó caer en la silla frente a su esposa, notando por primera vez que los papeles sobre la mesa eran formularios legales. El logo de un estudio jurídico era claramente visible en el encabezado. ¿Qué es esto?, preguntó, aunque en el fondo de su corazón ya conocía la respuesta. Son los papeles de separación, Eduardo. Después de 12 años de matrimonio creo que llegamos al final. El segundo golpe. Clara había preparado meticulosamente esta conversación. Durante las 3 semanas que Eduardo había estado evitando a su madre, ella había estado reflexionando sobre su matrimonio, consultando con una psicóloga, y finalmente con un abogado especializado en divorcios. Clara, por favor no hagas esto ahora, ya tengo suficientes problemas. Eduardo, ese es exactamente el problema. Siempre tenés problemas. Siempre hay algo más importante que nuestro matrimonio.
Siempre hay una excusa para no enfrentar lo que realmente está pasando entre nosotros. Clara se levantó y comenzó a caminar por la cocina, un hábito que había desarrollado durante las discusiones difíciles. Cuando te fuiste del hospital dejando a tu madre sola, me di cuenta de algo que debería haber visto hace años. Vos no sabés cuidar de nadie más que de vos mismo. Eso no es cierto, Clara. Yo he trabajado para mantener esta casa. ¿Trabajado? Eduardo, hace 6 meses que sabes que la empresa está en problemas. Hace 4 meses que te ofrecieron el trabajo en Rosario. Hace 2 meses que rechazaste esa oportunidad sin ni siquiera consultármelo. Eso es cuidar de nuestro matrimonio. Las revelaciones de Clara. Durante la siguiente hora, Clara le expuso a Eduardo una perspectiva de su matrimonio que él nunca había considerado. Le habló de los años de sentirse sola mientras él se refugiaba en su trabajo. Le contó sobre las noches que había llorado en silencio mientras él dormía, sintiendo que estaba casada con un extraño. Le reveló que había estado postergando el deseo de tener hijos porque no confiaba en que él fuera capaz de ser un buen padre. Eduardo, cuando vi cómo trataste a tu madre en el hospital entendí por qué nunca quise tener hijos con vos. ¿Cómo vas a cuidar de un bebé si no podés cuidar de la mujer que te dio la vida? Clara, estoy pasando por un momento difícil. Mi trabajo, mi madre, todo está. Tu madre está tratando de enseñarte algo importante, y vos estás tan cegado por tu orgullo que no podés verlo. Clara se sentó nuevamente frente a Eduardo, tomando sus manos con una ternura que contrastaba con la firmeza de sus palabras. Eduardo, yo te amé durante 12 años, te amo todavía. Pero no puedo amar a alguien que se niega a crecer, que se niega a tomar responsabilidad real por su vida y por las personas que lo rodean. La soledad absoluta. Esa noche, Eduardo se encontró completamente solo por primera vez en décadas. Clara se había ido a casa de su hermana, llevándose una maleta con lo esencial. La casa se sentía vacía, no solo físicamente sino emocionalmente. Eduardo caminó por las habitaciones como un fantasma, viendo por primera vez los espacios que había compartido con Clara desde una perspectiva de pérdida. Se sirvió un vaso de whisky y se sentó en el sillón del living, intentando procesar los eventos del día. En menos de 6 horas, había perdido efectivamente a las 2 mujeres más importantes de su vida. Su madre lo había condicionado su herencia a un servicio comunitario que él consideraba humillante. Y su esposa lo había abandonado después de años de matrimonio. ¿Cómo llegué a este punto?, se preguntó en voz alta, pero la casa vacía no le dio respuesta. A las 2:30 de la madrugada, Eduardo llamó a su madre. El teléfono sonó varias veces antes de que Inés contestara con voz soñolienta. Eduardo, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Clara me dejó, se llevó sus cosas y se fue. Hubo un silencio del otro lado de la línea que duró casi 1 minuto. Lo siento mucho, Eduardo, sé que amas a Clara. Todo se está cayendo a pedazos. Mi trabajo, mi matrimonio, ahora esto del testamento, no sé qué hacer. Eduardo, ¿querés venir a casa? Podemos hablar. ¿Vas a cambiar de opinión sobre el testamento? No, Eduardo, esa decisión está tomada. Entonces no hay nada que hablar. Eduardo colgó el teléfono pero inmediatamente se arrepintió. Su madre había mostrado compasión, había ofrecido consuelo, y él la había rechazado porque no le daba lo que quería. Se dio cuenta de que estaba repitiendo exactamente el patrón de comportamiento que había llevado a esta crisis. El descenso al alcohol. Durante los siguientes 3 días, Eduardo se sumergió en una espiral de autodestrucción que no había experimentado desde sus años universitarios. Faltó al trabajo, ignoró las llamadas de su jefe, y se refugió en el alcohol como una manera de silenciar los pensamientos que lo atormentaban. El viernes por la mañana, recibió una llamada de Horacio Zambrano, el dueño de la empresa textil donde trabajaba. Eduardo, necesito verte en mi oficina inmediatamente. Horacio, no me siento bien, creo que tengo gripe. Eduardo,
Sabe que tu madre estuvo en el hospital y que estás pasando por problemas personales, pero no puedo permitir que un gerente falte 3 días consecutivos sin justificación médica. La conversación que siguió fue breve y dolorosa. Eduardo fue despedido efectivamente, aunque Horacio tuvo la gentileza de llamarlo licencia indefinida sin goce de sueldo. La visita de María Elena. El sábado por la tarde, cuando Eduardo estaba en su punto más bajo, tocaron el timbre de su casa. Esperaba que fuera Clara. Pero cuando abrió la puerta se encontró con María Elena, la vecina de su madre, acompañada de una mujer más joven que no reconoció. Eduardo, soy María Elena, la vecina de tu mamá. Esta es mi hija Patricia, que es psicóloga. Eduardo, que no se había bañado en 2 días y olía claramente a alcohol, intentó cerrar la puerta. No es un buen momento, señora María Elena. Eduardo, tu madre está preocupada. No ha sabido nada de vos en 3 días, y Clara me contó que se separaron. Mi madre no tiene derecho a estar preocupada después de lo que me hizo. Patricia, la psicóloga, intervino con una voz profesional pero compasiva. Eduardo, podemos pasar, me parece que necesitas hablar con alguien. La intervención. Lo que siguió fue efectivamente una intervención improvisada. Patricia logró que Eduardo se sentara en su propia cocina mientras María Elena preparaba café, y trataba de poner orden en el caos que se había convertido la casa. Eduardo, tu madre me contó sobre el testamento, dijo Patricia después de que él hubiera tomado una ducha y se hubiera puesto ropa limpia. Y también me contó por qué tomó esa decisión. Usted no entiende, ella me está castigando por un error. ¿Realmente pensás que es un castigo? ¿O será que tu madre encontró una manera de enseñarte algo que necesitas aprender? Eduardo miró a Patricia con hostilidad. ¿Qué necesito aprender? A limpiar ancianos, a cambiar pañales en un geriátrico. Necesitas aprender a conectarte con otros seres humanos de una manera que no sea sobre vos. La observación de Patricia fue como un rayo que iluminó una verdad que Eduardo había estado evitando. Patricia tenía una habilidad especial para hacer preguntas que llegaban al corazón del problema. Eduardo, durante los últimos 5 años, ¿cuántas veces visitaste a tu madre sin que fuera porque necesitabas algo de ella? Eduardo intentó recordar, pero se dio cuenta de que la mayoría de sus visitas habían sido motivadas por alguna necesidad práctica, que ella cocinara para alguna ocasión especial, que le prestara dinero, que cuidara la casa cuando él y Clara viajaban. ¿Cuántas veces le preguntaste a tu madre cómo se sentía, qué necesitaba, cuáles eran sus preocupaciones? Nuevamente, Eduardo luchó por encontrar ejemplos específicos. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por Clara que no tuviera que ver con lo que vos querías o necesitabas? Esta pregunta fue la más dolorosa de todas, porque Eduardo se dio cuenta de que incluso las decisiones que había justificado como, por el bien de la familia, como rechazar el trabajo en Rosario, habían sido principalmente sobre su propia comodidad y resistencia al cambio. El espejo de la verdad. Eduardo, continuó Patricia, ¿sabes cuál es la diferencia entre un niño y un adulto maduro? Ilumíname. Un niño cree que el mundo gira alrededor de él. Un adulto maduro entiende que él es parte de un mundo más grande, y que su bienestar está conectado con el bienestar de otros. María Elena, que había estado escuchando en silencio mientras ordenaba la cocina, se acercó a la mesa. Eduardo, yo conozco a tu mamá desde hace 50 años. La vi criar sola después de que tu papá murió. La vi trabajar en 3 empleos para pagarte la universidad. La vi rechazar pretendientes porque no quería que nadie interfiriera con tu educación. Eduardo sintió que las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. Esa mujer dedicó su vida entera a cuidarte. Y ahora que ella necesita cuidado, vos considerás que es una carga. El punto de quiebre. Fue en ese momento, sentado en su cocina desordenada, con 2 mujeres que apenas conocía diciéndole verdades que había estado evitando durante años,
que Eduardo experimentó lo que solo se puede describir como un colapso emocional completo. Comenzó a llorar con una intensidad que no había experimentado desde la muerte de su padre. No eran lágrimas de autocompasión, sino de reconocimiento. Se dio cuenta de que había estado viviendo como un adolescente emocional durante décadas, esperando que otros cuidaran de él mientras él evitaba cualquier responsabilidad real hacia los demás. No sé cómo llegué a ser así, logró decir entre sollozos. No era así cuando era chico, yo amaba a mi mamá, yo quería cuidarla. ¿Qué pasó entonces?, preguntó Patricia gentilmente. Me acostumbré a que ella resolviera todo, me acostumbré a ser el centro de su mundo, y cuando crecí, esperé que Clara ocupara ese lugar. María Elena se sentó junto a Eduardo y puso una mano maternal en su hombro. Eduardo, no es demasiado tarde, tu mamá no te está castigando, te está dando la oportunidad de redimirte. La decisión en el abismo. Esa noche, después de que María Elena y Patricia se fueran, Eduardo se sentó en su living vacío con una claridad mental que no había tenido en semanas. Había tocado fondo de la manera más completa posible. Sin trabajo, sin esposa, sin dignidad, y prácticamente sin herencia. Pero en el fondo de ese abismo, encontró algo que había perdido hace mucho tiempo: honestidad consigo mismo. Se dio cuenta de que tenía dos opciones. Podía continuar hundiéndose en la autocompasión y la amargura, culpando a su madre y a Clara por todos sus problemas, o podía usar esta crisis como una oportunidad para convertirse finalmente en el hombre que debería haber sido desde hace años. Por primera vez en su vida adulta, Eduardo se enfrentó a una decisión que no tenía que ver con su comodidad, su orgullo, o su conveniencia. Era una decisión que tenía que ver con su carácter. Mientras la medianoche se acercaba, Eduardo tomó un papel y comenzó a escribir. No era una carta de disculpas ni una promesa vacía. Era un plan detallado de cómo iba a reconstruir su vida, empezando por aceptar las condiciones del testamento de su madre. El punto de quiebre había llegado, y Eduardo había elegido romperse hacia adelante en lugar de hacia atrás. El domingo por la mañana, exactamente una semana después de su punto de quiebre, Eduardo se presentó en la puerta de la casa de su madre. Esta vez no llegó en auto, sino caminando desde el centro de la ciudad, un trayecto de 2 horas que había usado para preparar mentalmente la conversación más importante de su vida. Llevaba en las manos una carta manuscrita y una carpeta con documentos que había estado preparando durante toda la semana. Su apariencia era completamente diferente. Había perdido peso, su ropa era simple pero limpia, y sus ojos mostraban una humildad genuina que Inés no había visto desde que era un niño pequeño. «Ma, ¿podés darme unos minutos? Tengo cosas importantes que decirte». Inés, que había estado desayunando en la cocina mientras leía el diario dominical, lo invitó a pasar sin decir palabra. Algo en la postura de Eduardo le indicó que este encuentro sería diferente a todos los anteriores. La disculpa verdadera. Eduardo se sentó en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde había desayunado durante su infancia, y colocó la carta frente a su madre. «Ma, escribí esto durante toda la semana, es todo lo que debería haberte dicho hace mucho tiempo». Inés tomó la carta y comenzó a leer en silencio. Eduardo había escrito 5 páginas detallando no solo una disculpa por el abandono en el hospital, sino un reconocimiento profundo de años de comportamiento egoísta, de oportunidades perdidas para cuidarla, de momentos en los que había priorizado su comodidad sobre las necesidades de ella. «Eduardo», dijo Inés cuando terminó de leer, «esta carta me dice que entendiste algo importante». «Entendí que he sido un hijo terrible, ma. No solo por lo del hospital, sino por años de tomar tu amor como algo garantizado sin dar nada genuino a cambio». Eduardo sacó los documentos de la carpeta y los extendió sobre la mesa. «Quiero aceptar todas las condiciones del testamento. Pero no porque quiera la herencia,
sino porque necesito aprender lo que vos querés enseñarme. Los primeros pasos. Durante la semana anterior, Eduardo había hecho algo que nunca antes había hecho en su vida. Había investigado exhaustivamente cómo ser útil a otros sin esperar nada a cambio. Había visitado personalmente 5 hogares de ancianos, había hablado con directores de programas de voluntariado, y había comenzado un proceso de capacitación básica para trabajar con adultos mayores. Ya me inscribí en el Hogar Santa Clara donde vos trabajás. La hermana Carmen me explicó todo sobre el programa de acompañamiento. Voy a empezar con 10 horas por semana mientras aprendo, y después voy a cumplir con las 20 horas mensuales que exigís. Inés lo miró con sorpresa. Había esperado que Eduardo tardara meses en aceptar las condiciones, si es que las aceptaba alguna vez. Pero hay algo más importante que eso, ma. Perdí mi trabajo, Clara me dejó, y me di cuenta de que todo eso pasó porque nunca aprendí a cuidar realmente de nadie más que de mí mismo. La transformación en acción. Eduardo le contó a su madre sobre su primera visita al Hogar Santa Clara, 2 días atrás. La hermana Carmen lo había asignado a acompañar a don Roberto Paz, un hombre de 91 años que había sido carpintero durante 60 años, y que ahora pasaba sus días en silencio, porque nadie se interesaba por sus historias. Cuando me senté con don Roberto y le pregunté sobre su trabajo, sus ojos se iluminaron como si fuera Navidad. Me pasé 3 horas escuchándolo hablar sobre las casas que había construido, las familias que había ayudado, los trucos del oficio que había aprendido durante décadas. Eduardo hizo una pausa, visiblemente emocionado por el recuerdo. ¿Y sabes qué me di cuenta? Que don Roberto no necesitaba caridad, necesitaba respeto. Necesitaba que alguien valorara su experiencia y su sabiduría. Exactamente lo mismo que vos necesitas de mí. Inés se levantó de su silla y se acercó a Eduardo, tomando sus manos entre las suyas. Eduardo, ¿sabes por qué cambié el testamento? Porque me comporté como un egoísta. No, hijo. Cambié el testamento porque te amo demasiado como para permitir que vivieras el resto de tu vida sin aprender lo que significa amar verdaderamente a otros. Eduardo comenzó a llorar, pero eran lágrimas de alivio y gratitud, no de autocompasión. Tengo miedo de no ser bueno en esto. Tengo miedo de decepcionar a esas personas como te decepcioné a vos. Eduardo, el miedo es normal. Pero ahora tenés algo que no tenías antes, la humildad para aprender. El plan de vida nuevo. Eduardo abrió la carpeta y mostró a su madre un plan detallado que había desarrollado para los próximos 5 años. No era solo sobre cumplir con las 20 horas mensuales de voluntariado, sino sobre reconstruir completamente su vida con nuevos principios. Conseguí un trabajo de medio tiempo en una ferretería del barrio. No es gerencial pero es honesto, y me va a dar tiempo para el voluntariado y para cuidarte a vos. Eduardo, no necesito que me cuides como a una inválida. Lo sé, pero necesito aprender a estar presente en tu vida de verdad. Visitarte regularmente, conocer a tus amigos, participar en las cosas que te importan. Eduardo había planificado todo meticulosamente. 2 visitas semanales a su madre, trabajo de voluntariado los fines de semana, clases nocturnas para certificarse como acompañante terapéutico, y terapia psicológica para continuar trabajando en sus patrones de comportamiento. La sorpresa de Clara. Mientras Eduardo y su madre conversaban en la cocina, el timbre de la puerta sonó. Inés fue a abrir y se encontró con Clara, que llevaba una pequeña maleta y una expresión nerviosa. Inés, sé que Eduardo está acá. Vi que caminó hasta aquí esta mañana. ¿Puedo pasar? Por supuesto, Clara. Eduardo está en la cocina. Cuando Clara entró a la cocina, Eduardo se levantó inmediatamente, inseguro de qué esperar. Eduardo, María Elena me contó todo lo que pasó esta semana. Me contó sobre tu decisión de aceptar el testamento de tu madre.
Clara se acercó lentamente a la mesa y se sentó frente a él. Yo no vine acá para volver contigo automáticamente, vine porque quiero ver si realmente estás dispuesto a cambiar. Clara, entiendo que no tengo derecho a pedirte que me perdones, pero quiero que sepas que me di cuenta de todo lo que hice mal en nuestro matrimonio. La propuesta de Clara. Lo que Clara dijo a continuación sorprendió tanto a Eduardo como a Inés. Eduardo, yo también quiero ser voluntaria en el hogar de ancianos. ¿Qué? Durante esta semana mientras vos estabas tocando fondo yo estuve reflexionando sobre nuestra vida juntos. Me di cuenta de que ambos estábamos viviendo una vida vacía, enfocada solo en nosotros mismos. Si vos vas a aprender a servir a otros, yo quiero aprender también. Clara tomó las manos de Eduardo sobre la mesa. Propongo que hagamos esto juntos. No como una manera de arreglar automáticamente nuestro matrimonio, sino como una manera de convertirnos en las personas que deberíamos ser. Después de eso vemos si todavía queremos estar juntos. Una semana después, Eduardo y Clara llegaron juntos al hogar Santa Clara para su primer día de voluntariado conjunto. Inés había decidido estar presente para ver este momento histórico en la vida de su hijo. Eduardo fue asignado nuevamente con don Roberto, pero esta vez Clara lo acompañó. Juntos, escucharon historias sobre carpintería, ayudaron al anciano a organizar fotografías de sus proyectos más importantes, y lo acompañaron durante su caminata diaria por el jardín del hogar. Inés observó desde una distancia respetuosa cómo su hijo y su nuera trabajaban en equipo para hacer sentir especial a don Roberto. Vio cómo Eduardo mostraba genuino interés en las historias del anciano, haciendo preguntas inteligentes y tomando notas sobre técnicas de construcción que quería aprender. Pero lo más importante que vio fue cómo el rostro de Eduardo había cambiado. Ya no tenía la expresión de alguien que está cumpliendo una obligación, sino de alguien que había encontrado propósito real. El legado verdadero. 6 meses después, la Fundación Esperanza Mendoza era oficialmente reconocida como una de las organizaciones de voluntariado más efectivas de Córdoba. Eduardo había completado su certificación como acompañante terapéutico, y había comenzado a liderar un programa innovador de historias de vida, donde voluntarios más jóvenes entrevistaban a ancianos para crear archivos de sus experiencias y sabiduría. Clara había desarrollado un programa de jardinería terapéutica que había mejorado significativamente el estado de ánimo de muchos residentes. Su matrimonio había comenzado a sanar, construido ahora sobre una base de servicio compartido y crecimiento personal mutuo. Pero el cambio más profundo era en Eduardo mismo. Se había convertido en una persona que los residentes del hogar esperaban con ansias. Tenía una lista de espera de ancianos que querían trabajar con él en el programa de historias de vida. La reflexión final. Una tarde de domingo, mientras Inés y Eduardo regaban juntos las begonias en el jardín donde todo había comenzado, él le hizo una pregunta que había estado pensando durante meses. Ma, ¿realmente creías que yo iba a cambiar cuando hiciste lo del testamento? Inés sonrió mientras ajustaba el riego de una planta particularmente delicada. Eduardo, yo no sabía si ibas a cambiar, pero sabía que si no te daba la oportunidad de enfrentarte a tus propias limitaciones, nunca ibas a tener la chance de convertirte en el hombre que podías ser. ¿Y ahora? ¿Estás orgullosa de lo que he llegado a ser? Inés dejó la regadera y abrazó a su hijo con la fuerza de alguien que ha visto un milagro personal. Eduardo, siempre estuve orgullosa de vos, pero ahora estoy orgullosa del hombre que elegiste ser, no solo del hijo que tenía. Un año después del infarto que había iniciado todo, Inés llamó nuevamente a Rodolfo Herrera para hacer un cambio final en su testamento. Rodolfo, quiero modificar las condiciones para Eduardo. ¿Quiere hacerlas más estrictas? No, quiero eliminarlas. Eduardo ya demostró que no necesita condiciones externas para ser una buena persona. Quiero que herede todo inmediatamente, pero con una sola condición.
Que continúe dirigiendo la fundación porque realmente quiere hacerlo, no porque yo se lo exija. Cuando Inés le contó a Eduardo sobre este cambio, él la sorprendió con su respuesta. Ma, quiero que mantengas las condiciones originales. ¿Por qué? Porque quiero que otros hijos que están en la situación en la que yo estaba tengan la misma oportunidad que vos me diste. Quiero que este testamento sea un modelo para otras familias. El final verdadero. 3 años después, la historia de Inés y Eduardo había inspirado la creación de un programa nacional llamado Legados de Aprendizaje, donde padres mayores podían estructurar sus herencias, de maneras que fomentan el crecimiento personal y el servicio comunitario en sus hijos adultos. Eduardo había encontrado no solo propósito en el trabajo con ancianos, sino una verdadera vocación. Había establecido una segunda sede de la fundación, y había comenzado a capacitar a otros voluntarios. Clara y Eduardo renovaron sus votos matrimoniales en una ceremonia pequeña en el jardín del Hogar Santa Clara, rodeados de los ancianos que habían llegado a considerar como familia extendida. Pero quizás lo más importante de todo era que Inés había logrado algo que muy pocos padres logran. Había transformado una crisis familiar en una oportunidad de crecimiento que benefició no solo a su hijo, sino a cientos de ancianos, y a toda una comunidad. La mujer que había llegado al hospital sintiendo que había fracasado como madre, había descubierto que su amor más profundo se expresaba no dando todo incondicionalmente, sino exigiendo que su hijo se convirtiera en la mejor versión de sí mismo. Y Eduardo, el hombre que había abandonado a su madre en un hospital, se había convertido en alguien que dedica su vida a asegurar que ningún anciano se sienta abandonado jamás. La transformación estaba completa, pero el legado apenas comenzaba. A continuación, tienes otras 2 historias destacadas en tu pantalla. Si esta te ha gustado, no querrás dejarlas pasar. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones, para no perderte ninguna subida nuestra.